Damos la bienvenida a nuestros panelistas, un panel de lujo diría yo. Yo voy a ir leyendo preguntas que están pasando acá. Tienen la oportunidad de ir pasando por WhatsApp las preguntas y pidiéndole a nuestros panelistas que contesten. Una primera para el arquitecto Víctor González Acosta, que digamos es del sector. Si pudiera resumir en dos o tres, digamos, aspectos o dificultades que ha tenido el sector para su crecimiento en los últimos años, ¿verdad? ¿Cuál ha sido la evolución y cuál es un poco la mirada que tiene el sector sobre aquellos aspectos que no acompañan o que hay que mejorar para alcanzar todavía o desarrollar todavía mejor ese potencial que tiene el sector inmobiliario? Víctor. Bien, gracias. Buenas, gracias a todos por estar aquí. Sobre todo a Francisco, que tuvo que venir de Nueva York, no sé qué hora llegó, a las 5 de la mañana. Mañana a las 9 tiene una charla en Lima. Gracias, Francisco. Gracias, José. Gracias a todos. Bueno, para abrir un poco el debate, yo quisiera compartir con ustedes algunos números duros. En primer lugar, ¿qué es lo que nos ocupa? La demanda. Paraguay tiene una demanda insatisfecha, un déficit habitacional que ronda los 1.230.000 unidades. De ese total, en realidad la mayoría es de completar vivienda. Falta el baño, falta el dormitorio, falta viviendas nuevas son 262.000. Y de las 262.000 hay un paquete importante que ronda los 180.000, que es vivienda vulnerable, el cual se tiene que ocuparse en habitar, tiene que ser política de Estado, pero hay una cantidad importante que está en el orden de los 129.000 que son viviendas para la clase media, o sea, gente que hoy está pagando un alquiler de 2,5 millones, 2.800.000, 2 millones, que hoy está esperando la solución de la vivienda propia, y sobre todo en el caso de Asunción, y esto es un tema que nos preocupa. Esto ha provocado casi como el despoblamiento de nuestra ciudad. La ciudad de Asunción ha expulsado a su población joven, que ya no puede vivir en una casa en el barrio donde vivía su familia. Tuvo que ir a 1 hora y media cada vez más lejos, no tanto en distancia, sino sobre todo en horas de viaje, ¿verdad? Si nosotros agregamos a esa demanda insatisfecha acumulada en el sector medio solamente, de 129.000, el crecimiento demográfico, que es del orden de 8.000 en ese segmento, cada año hay 8.000 chicos que se casan y necesitan un lugar donde vivir. Y si sumamos a eso, en realidad la demanda acumulada se va haciendo muy importante. Sin embargo, en contrapartida, el acceso, nosotros creemos que la barrera principal que tenemos hoy para poder responder a esta demanda que está ahí, con una oferta que hay capacidad de hacerlo, es el acceso al crédito. Y doy un número solamente. Todo el crédito hipotecario de Paraguay apenas llega a 1,2% de su PIB. El crédito hipotecario de Chile está en el orden del 19,5% de su PIB. O sea, todo lo que tenemos para crecer ahí, no hemos tenido herramientas hasta aquí, y esta tiene que ser una tarea del sector público sin ninguna duda, para resolver este problema. Y como decía Raúl en la charla inicial hoy, esto tiene que ser interés del Estado, porque la solución de la vivienda no solamente atiende a la familia que por fin va a tener una vivienda propia tan ansiada de tener un refugio, un reparo donde vivir, sino además como ciudad construye ciudad. La vivienda en un edificio, la vivienda construye ciudad. Y como vemos, Asunción es una ciudad que no es todavía ciudad en términos rigurosos. 50 habitantes por manzana que tiene Asunción no es ciudad. El promedio de la región está en el orden de 150 habitantes por manzana. Por eso es que es tan complicado administrar la ciudad de Asunción. Por eso termina siendo cementerio de casi todos los intendentes, porque cuesta, no hay manera. Entonces, resuelve el problema de la vivienda propia para miles de familias en nuestro país, ayuda a resolver el problema de la ciudad. Este problema de congestionamiento que tenemos no se va a resolver con autopistas o con viaductos. Podemos hacer 10 viaductos de 5 pisos y se va a llenar. Lo que tenemos que hacer es crear condiciones para que la gente vuelva a vivir donde trabaja, donde estudia a sus hijos o donde vive la familia. Ese tiene que ser el foco. Eso es lo que nosotros creemos que hay que hacer. Y si agregamos país, ya la gente tiene la solución de su problema, ya la ciudad ha mejorado porque se ha repoblado y se ha logrado una densificación orgánica, y el país. Primero, la generación de empleo, más aún en tiempos como el que estamos pasando, de que la gente está perdiendo empleo. O sea, tenemos que reactivar, y como vos bien decías, Milcar, no hay manera de generar empleo tan rápido y tan fácil,
porque el nivel de calificación es básico, que la vivienda. Hoy yo empiezo una vivienda, al día siguiente estoy ocupando 12 personas. Imagínense si decidimos como Estado, vamos a hacer 10.000 viviendas por año para que en 12 años por lo menos nivelemos la demanda insatisfecha y luego vamos por la demanda demográfica. Estaríamos creando casi 120.000 empleos que nuestros jóvenes necesitan. Solo lo directo. Directo, Después ¿verdad? lo indirecto. Y después hablemos de la formalización. La mayoría de esa población de segmento medio son cuentapropistas. Yo siempre pongo de ejemplo el omitero de la esquina, probablemente gana más dinero que nosotros, pero se va al banco y no es sujeto de crédito. O la remesa de miles de paraguayos en el exterior que termina en sus familias acá, en auto, en televisión, en farra y qué sé yo. Si nosotros hubiéramos canalizado eso hacia el ahorro, a la vivienda, sería un gran beneficio para el país. O sea, podemos ayudar a generar empleo, formalizar la economía, mejorar, incrementar el impacto en el Producto Interno Bruto y la generación de impuestos que puede ser muy importante para nuestro país. O sea, creo que esta tiene que ser una tarea realmente de todos, no solamente del sector privado, sino también del sector público. Sobre todo el sector público tiene mucho que hacer en esto y estamos trabajando en eso. Nuestra Cámara viene trabajando en este tema hace más de 2 años. Logramos que se promulgue la ley, pero hasta aquí no se ha podido reglamentar esa ley. Es una tarea pendiente que por suerte en estos días estamos trabajando con el equipo económico y esperemos que en poco tiempo, esto que vos visionabas, Amílcar, podamos tener las condiciones para pensar en el acceso al crédito a la vivienda a la familia, sobre todo el segmento medio. Cuando hablo de segmento medio, me estoy refiriendo a familias con 3, 4, 5, 6, 7 salarios mínimos como ingreso familiar, que es la que hoy no está atendida. Gracias, Víctor. Acá hay una pregunta, Víctor, nada más por el tipo de pregunta, creo que otra vez te quiero pasar a una pregunta breve nada más. Del proceso de migración, dice acá que la gente está abandonando Asunción, se está yendo a la periferia y que también la municipalidad no acompaña eso, digamos, con infraestructura o no acompaña al ritmo suficiente con infraestructura y que lo ideal sería que la gente se quede a vivir en Asunción. Una breve reflexión sobre ese proceso. Totalmente. Sí. Yo creo que el problema de infraestructura es uno de los grandes problemas que tenemos como país, no solamente en Asunción. La baja competitividad, somos el tercer país menos competitivo del mundo, después de Haití y Venezuela está Paraguay. La baja competitividad es en gran medida producto de la falta de infraestructura. Todavía no tenemos cloaca en gran parte de la ciudad, no tenemos desagüe pluvial, llueve una gota y nos inundamos. O sea, el tema de la infraestructura es complicadísima y la vivienda es parte de esa infraestructura básica. No podemos hablar de salud y educación si no hay vivienda. Entonces, creo que este es un desafío que no solamente tiene el municipio local, tenemos como país, Amílcar. Sí. Acá tengo una pregunta que quería un poco hacerle a los representantes de los bancos, ¿verdad? Están 2 bancos acá representados. Le vamos a dar primero la palabra a la señora. Un poco sobre, dice, ¿por qué los créditos hipotecarios aún no son direccionados a la clase media baja? Ese apetito de riesgo que habíamos hablado, quizá también una mayor innovación, ¿verdad?, que reclamamos, ¿verdad? Porque hay una gran innovación, por ejemplo, para venta de vehículos y no vemos el mismo esfuerzo en el tema de vivienda. Quizá quiera compartir con nosotros un poco una reflexión sobre esos temas. Claro, Amílcar. Sí. Básicamente nosotros estamos hoy presentes acá como lo estuvimos el año pasado porque creemos en el sector. Sudameris Bank, a quien represento, es un banco que ha constantemente tratado de innovar y para poder llegar a ese sector que ustedes hoy comentan. Parte de la innovación que hicimos desde el año pasado fue trabajar en conjunto con AFD para que podamos hacer lo que comentabas, Amílcar, es decir, de que la persona que está viviendo en este momento en alquiler no tenga que verse imposibilitado de acceder a un crédito hipotecario porque durante el proceso de construcción de un proyecto de vivienda, él solamente empiece a pagar un porcentaje del capital, que en este caso es un 20%, que le asegura tener una unidad dentro de un proyecto inmobiliario. Es decir, la persona interesada asegura la unidad que quiere adquirir del proyecto determinado, con ese 20% solamente paga los intereses, con lo cual le permite vivir en alquiler
y a la vez poder hacer frente a ese sueño de querer lograr la casa propia. Entonces, durante ese proceso nosotros ya hemos trabajado para llegar justamente a las personas que no pueden tener una doble cuota, tanto del alquiler como la del comprar la unidad. Entonces, seguimos innovando. Escuchaba durante la mañana de que esto es un sector que se innova, que permanentemente busca alternativas. Escuchaba el caso de México con mucho interés. Creo que estamos acompañando el proceso de crecimiento del sector y decir claramente de que estamos abiertos a seguir buscando alternativas para ese segmento. De hecho, estamos logrando captar el interés del público, de la gente interesada en obtener una unidad, y creo que vamos por ese camino, y a la medida que también el público se vaya interiorizando de estas oportunidades, los bancos también vamos a tener mayor participación. Es un tema que recién se está fomentando con mayor fuerza, y confío que así como el foro del año pasado y nos lleve a participar en muchos más, hablando de diferentes opciones para ese público. Ya, muchas gracias. Quería ahora pasarle al doctor Raúl Vera, abogado. Otra pregunta también, la misma, y le agrego esto, ¿verdad? Dicen acá de que, bueno, que todavía las entidades financieras son como demasiado rigurosas o, digamos, no facilitan el préstamo a la vivienda, y que también a las personas que tienen ingresos como independientes, todavía es como que ya hay un sesgo, digamos, en contra de este tipo de personas que tienen ingresos de manera independiente con IVA con respecto a aquellas que tienen un salario. Quizá una reflexión desde su mirada, doctor, del sector financiero, de cómo ve esta problemática. Bueno, muy bien, muchas gracias, Amílcar. Antes que nada, muchas gracias a la CAPADEI por la invitación. Realmente, para nosotros el sector de la vivienda es uno de los sectores de mayor potencial en Paraguay. Y realmente con la excelente presentación de Amílcar, nosotros compartimos la visión de que una de las fuentes de crecimiento que va a tener nuestra economía en los próximos años es precisamente la vivienda. Yo quisiera señalar, y con el permiso de ustedes, antes de referirme a estas preguntas de Amílcar, hablar de cuál es el contexto que hoy tenemos y hacer una pequeña reflexión sobre la evolución que tuvo el financiamiento de la vivienda en Paraguay. Estamos en el año 2019, en el año 2004 no existía financiamiento a la vivienda más allá de 5 años. Un financiamiento a la vivienda a 5 años era de largo plazo. Hoy tenemos financiamiento a la vivienda a 15, 20 y hasta 30 años. Entonces creo de que en un periodo de tiempo relativamente corto, estamos hablando de los últimos 12 años quizás, el ritmo de innovación que tuvo el financiamiento a la vivienda fue bastante bueno, lo cual no quiere decir que es suficiente. Y en ese sentido, con Víctor, con otras personas, estamos trabajando con algunas iniciativas del gobierno para introducir nuevas herramientas que permitan al sistema financiero y a los desarrolladores dar un impulso incluso mayor al financiamiento de la vivienda. Una de las preguntas a la cual se refería Amílcar es ¿por qué es tan difícil acceder a un financiamiento a la vivienda o por qué los requerimientos son tan complicados? Yo creo que todo depende también del grado de la formalidad de la actividad económica del cliente que se acerca a una institución financiera para solicitar su línea de crédito. Hoy existen en el mercado facilidades muy interesantes. Por ejemplo, mi primera vivienda a través del financiamiento de la AFD permite acceder a una línea de crédito del 7.5% hasta un monto de 275 millones de guaraníes. Y lo relevante de esta línea es de que ese 7.5% es una tasa fija. Imagínense, durante un periodo de 15 a 20 años es fija la tasa del 7.5% para aquellas personas que tienen hasta 4 salarios mínimos. Para un segundo rango de entre 4 y 7 salarios mínimos pueden acceder a una línea de crédito de hasta 440 millones de guaraníes a una tasa de interés
del 9.5%. Entonces, yo honestamente creo de que están dadas las condiciones para un mayor aumento de la cartera del sistema bancario en el sector de la vivienda. Como bien lo mencionó Amílcar, estamos todavía en una etapa de crecimiento. Nosotros en el banco, Amílcar, teníamos una cifra de que el 4% de la totalidad de la cartera de crédito del sistema bancario está destinado al sector de la vivienda. Y si hacemos una analogía con los números que mencionaste, mientras que el 6% del Producto Interno Bruto refleja su peso, digamos, en la economía, el sector de la vivienda, en el sector bancario ya pesa el 4%. O sea que estamos ya bastante cerca de reflejar en la estructura de crédito de la cartera del sistema bancario la misma participación que el sector de la vivienda ya tiene en el Producto Interno Bruto. Yo creo que es una tendencia positiva y les puedo asegurar que existe apetito de riesgo para la vivienda. Como dijo mi colega de Sudameris, hay un interés del sistema bancario de encontrar mecanismos que permitan una expansión más rápida de este sector, porque estamos absolutamente seguros de que la gestión de riesgo no va a ser compleja, como dijo Amílcar. Nadie quiere perder su casa. La casa es uno de los activos mejor cuidados de cualquier familia y estamos seguros de que esa tasa de morosidad del 2.2% que había mencionado Amílcar se va a mantener. Así que desde el punto de vista del sistema les puedo decir de que existe apetito de riesgo. Ahora bien, la otra parte de la película es la ejecución de la garantía. Se mencionó en un momento dado en la presentación también de que tenemos todavía oportunidad de mejora en ese tipo de cosas en Paraguay. Y para darle un ejemplo, para que conozcan cuáles son las dificultades a las cuales los bancos nos enfrentamos cuando tenemos una situación controversial de financiamiento de la vivienda. La ejecución de una hipoteca puede llevar 4 años y medio. ¿Eso qué implica? Eso que implica que durante todo este periodo de tiempo los bancos tienen que asumir en su balance una reserva por pérdidas equivalente al 100% de esa emisión, de ese financiamiento, una vez transcurridos 270 días de cartera vencida. Entonces creo que también una mayor agilidad del Poder Judicial para la ejecución de las garantías va a traer una mayor seguridad al financiamiento de este tipo de activos. Porque ustedes saben muy bien, los bancos administramos fondos recibidos en depósito. Entonces, para responder a la seguridad de los depósitos que tenemos que ofrecer a nuestros clientes, tenemos que tener también la certeza suficiente para una ejecución oportuna de las garantías. Creo que hay muchos avances en ese sentido y realmente aspiro a ver de que eso se vaya consolidando, ¿verdad? Ahora, una segunda pregunta me había hecho Amílcar, perdón, no me refería a apetito de riesgo de los bancos. Sí, bueno, ya te respondí. Ya que eso sería. Okay. Sí, muchas gracias. Acá he visto que varias preguntas también para Joshua. Quiero ahora, presidente de la Comisión Nacional de Valores, Joshua Abreu, que nos acompaña, ¿verdad? Dicen un poco el resumo, ¿verdad? ¿Qué estrategias están pensando ustedes para que a partir de herramientas que puedan desarrollar o mecanismos que puedan desarrollar en la Bolsa de Valores pueda también facilitarse la llegada, dice, a la clase media, que la solución de vivienda de la clase media a partir de mecanismos de Bolsa de Valores? ¿Cómo están viendo ustedes ese tema? Bueno, primeramente gracias Amílcar y también gracias a la KPDI por la invitación. Vemos que el sector inmobiliario es fundamental y como se mencionó, hay 260.000 casas, hogares que se tienen que hacer y de parte de los bancos veo que es fundamental el acceso a crédito, como se mencionó, para el que va a comprar esa casa, pero también del otro lado están los desarrolladores y los que tienen que desarrollar y construir estas casas y también eso ingresa una parte fundamental donde está la Bolsa de Valores, porque nosotros como la Comisión Nacional de Valores tenemos
una reglamentación de una ley 5452 del 2015 de los fondos patrimoniales de inversión. En los 1960 en los Estados Unidos vieron que era fundamental también el desarrollo del sector inmobiliario para que la economía pueda acompañarse. Así como se mencionó antes, hay obras públicas que se tienen que hacer, pero una ruta a cualquier lugar donde no hay hogares, donde no hay situaciones para poder vivir en ese lugar, nunca se va a desarrollar el lugar, ¿verdad? Entonces dijeron, tenemos que desarrollar y fomentar el sector inmobiliario. ¿Y cómo hicieron eso? Muchos hicieron a través de fondos de inversión en el sector inmobiliario, como serían REITs, y en Paraguay hoy en día tenemos diferentes opciones dentro del sector bursátil y también dentro del ámbito de mercado de capitales. Hoy ya tenemos en proceso de registro en la Comisión Nacional de Valores 2 fondos patrimoniales de inversión en el sector inmobiliario. Esto con la nueva ley y reforma tributaria que está ahora en proceso en la parte del Poder Ejecutivo, estaría dentro de estructuras jurídicas transparentes. ¿Qué significa eso? Que el fondo mismo no pagaría los impuestos ni en ganancia de capitales, ni sobre los intereses, nada de eso, y tampoco los cuotapartistas de los fondos. Eso es fundamental para no tener doble tributación. Ahora, ¿cuál es el catch acá, como le decimos? Que sería que el fondo no puede comprar un inmueble, el fondo mismo no puede comprar o contratar en ese sentido, sino que solamente puede invertir en sociedades anónimas, SAECAS, títulos de valores en general. Entonces, de esa manera, la SA en la cual, ¿cómo funcionaría ahora estos fondos? Sería el fondo compra y accionista de una sociedad anónima de 100%, que compra o vende dependiendo de la estrategia de negocio en la parte inmobiliaria. ¿En qué sentido? La parte de construcción o la parte de alquileres o renta. Que también facilita este modelo de inversión. Facilita que el inversor extranjero, lo cual estamos tratando de atraer. Muchas personas de la zona, como se mencionó, Paraguay, tenemos baja inflación, el tipo de cambio bastante estable y demás. La inversión directa, pueden comprar un departamento o parte de invertir en un edificio, excelente, pero no es líquido. ¿Me explico? La inversión en la cual están haciendo no es necesariamente líquido. Cuando se invierte en un fondo de inversión hay un mercado secundario, hay un título, hay una evaluación, y eso también genera más confianza, que hay un regulador detrás de eso que también permite, y hay un mercado y un reglamento que está ayudando a esa inversión. Y eso creemos que va a ser fundamental en cuanto a la accesibilidad a estos tipos de inversiones y el desarrollo del mercado. Un lado es la demanda de las personas que necesitan las hipotecas para poder comprar una casa, pero el otro lado, para poder construir esto, también están los desarrolladores que necesitan mecanismos de captar capital, ¿verdad? Y esto es algo que estamos tratando de impulsar desde la Comisión Nacional de Valores en todo sentido, porque los fondos de inversiones llegan al sector real, y eso es algo importante ahora dentro de nuestra economía que necesitamos. Por otro lado, también, hablando de esa liquidez, para poder desarrollar el sector inmobiliario son fundamentales los inversores institucionales, como los bancos, por un lado, aseguradores, fondos de pensiones, y es mucho más líquido o mejor estrategia de inversión cuando tenés diversificación en un fondo, y esa cuota aparte vos podés vender el día de mañana cuando vos quieras. Entonces, si un fondo de pensión dice, bueno, ahora quiero invertir en este sector o tipos de la parte corporativa o la parte de hogares o diferentes sectores, puede hacerlo, pero eso todo depende del inversor o de los desarrolladores que puedan realmente armar administradores de fondos, y estos fondos con sectores, con diversificaciones, y eso para nosotros es muy bienvenido, y ya están en proceso estos fondos. Si me permitís una adelante, ampliación, adelante. Amílcar. Los bancos también estamos ofreciendo líneas de crédito para aquellos que tienen salarios superiores a los 7 salarios mínimos, de hasta 1.000 millones de guaraníes, inclusive hasta 2.000 millones de guaraníes si los solicitantes son marido y mujer, o sea, una pareja. Entonces, hoy estamos en el sistema financiero con la posibilidad de financiar a 15, 20 o 30 años hasta cerca de $400.000.
Una acotación Sí, más adelante, nomás. adelante, adelante, sí. Que lo interesante también es que esto también habilita al inversor pequeño. Anteriormente se pensaba, bueno, si yo quiero invertir en el sector inmobiliario, tengo que tener mínimo 100 millones de guaraníes para comprar una propiedad, o 50 millones de guaraníes para comprar una propiedad, o aún más en dólares para comprar diferentes cosas. Y eso hoy en día con una cuota aparte de $1.000 o con 1 millón de guaraníes, ya puede participar en la rentabilidad que se mostró acá, de 25% de crecimiento anual o 20% en la parte rural. Eso también es un acceso y la democratización de la inversión dentro del sector inmobiliario. Eso es fundamental también y creo que genera un acceso mucho más fácil a cuánto sería la inversión dentro del sector inmobiliario. Ya. También pidió la palabra sobre el mismo punto. Adelante, Sí. señor. Acompañando la idea de Raúl con respecto a la participación de las entidades financieras, los bancos, y hablo específicamente de Sudameris, acompañamos al proyectista, a la constructora, la que necesita fondos para poder hacer realidad su proyecto. Una vez que nosotros calificamos al proyecto y forma parte de toda la investigación que se hace previa para calificarlo, el banco está dispuesto a acompañar estos proyectos. Es decir, hay una doble línea, tanto para el inversor, el que va a construir el proyecto que tiene planteado, como llegar al consumidor final, que puede ser la oficina que se está planteando en venta o una unidad de vivienda. Es decir, que nosotros como banco estamos acompañando tanto al inversor como al consumidor final. Muchas gracias. ¿Puedo hacer un par de Sí, comentarios adelante, por favor. Sí. de lo que escucho, reacción? Por un lado, el tema de los fondos y de los REITs, yo diría que como institucional, más importante que la diversificación, porque la diversificación se puede hacer invirtiendo en un montón de fondos, es el control. Entonces, cuando dicen que solamente puede invertir a través de SA, que no puede... Yo creo que es importante armar estructuras que le den al institucional la capacidad de controlar el activo, controlar la ejecución, sacar el desarrollador si no lo está desarrollando bien. Si esos fondos no le dan al inversionista control total sobre el activo, para mí no es una estructura sana. Ahí, con ese punto estoy totalmente de acuerdo porque necesita justamente, cada fondo necesita tener su auditoría externa anual, pero aparte de eso, la idea porque nosotros tuvimos que negociar con la SET, ¿verdad? Y también toda la estructura del balance y la información y cómo sería para el pago y también para que los cuotapartistas puedan rescatar o no sus fondos, ¿verdad? Dentro de ahí, la idea es que el fondo sea 100% accionista de esa SA, o sea, que sea controlante, eso sería la idea, pero para que no sea una manera para eludir la parte impositiva. Perfecto. Y la otra cosa, comentando hacia los bancos, yo creo que la financiación de la vivienda obviamente es algo deseable, importante, pero nuevamente creo que no hay que olvidarse que no toda la vivienda tiene por qué ser en venta. De hecho, en la crisis del 2008, la vivienda en venta entró en default por todos lados y la vivienda en renta no. Para un banco es un activo mucho más seguro, un activo de vivienda en renta que un activo de vivienda en venta. Y sin embargo, uno habla con el banco latinoamericano promedio y están todos diciendo, bueno, vamos a ver cómo damos más hipotecas. Capaz tendrían que también empezar a decir, bueno, vamos a ver que un tercio de la financiación que damos que sea para edificio y vivienda en renta. Porque al final del día el comprador de la hipoteca, un tercio o la mitad termina siendo inversionistas que luego alquilan. Entonces es un mal producto para el inquilino, es un mal producto para el banco que lo presta. O sea, el pensar y el tomar el modelo de Estados Unidos, de Inglaterra, de Alemania, etcétera, de crear líneas también para financiar al desarrollo de la vivienda en renta, es algo que para el banco puede ser bueno, para la política de vivienda del país, le permite, además de la vivienda tradicional de condominios en venta, tener un segundo tipo y permite además generar vivienda, como tú mencionabas, en zonas densas. Al final la vivienda en renta se hace en las zonas que la infraestructura ya está, donde la cloaca ya llegó, donde el transporte público está. Entonces, permite una vivienda que en cierto sentido es una vivienda más efectiva desde el punto de vista de política de vivienda también, ¿no? Yo quería nomás Sí, adelante, puntualizar, no quiero censurar la discusión,
Pero yo les invito a que nos concentremos en lo que podemos hacer mañana. Porque nosotros tenemos que empezar este proceso acá. Tenemos que empezar un proceso que nos permita profundizar el mercado, nos permita desarrollar la cadena de valor y nos permita finalmente generar un volumen. En México llegaron la fibra 15 años después. O los ríos en Estados Unidos, no sé cuándo. Hay que hacer esto. Pero acá la prioridad es mañana cómo podemos hacer para que esta ley que ya tenemos, que le da el marco jurídico desde el sector público y con la ayuda del sector privado, podamos permitirle a la gente que mañana vaya al banco pueda acceder a ese crédito de acuerdo a lo que él puede pagar. Discutíamos nosotros, esa familia de clase media que hoy tiene un alquiler de 2,5 millones, que es la suma de lo que ganan en el año toda la familia, digamos 8 millones de guaraníes, es lo que ingresan en esa familia. Él puede pagar 2,5 millones y está pagando 2,5 millones de alquiler y es todo lo que puede pagar. Si yo desarrollador me voy y le digo, no, tenés que pagarme un 20% de anticipo, ya le saco del partido, no puede. Entonces, ¿qué tenemos que conseguir en esta primera etapa? Un crédito que permita 100% de financiamiento de esa familia. Un crédito que con una tasa del 7,5, en Chile la tasa está en 6,5, ¿verdad? Una tasa lo menor que podamos conseguir. Yo prefiero subsidiar la tasa y no el subsidio directo, porque es mucho más orgánico. La gente pueda efectivamente mañana, nosotros los desarrolladores estamos listos para promover oferta para ese segmento, pero no tiene sentido que hagamos si la gente va al banco y no va a acceder al crédito. Para mí el desafío hoy, de mañana, es cómo podemos resolver el acceso a crédito a esas más de 120,000 familias de nuestro país que hoy tienen que vivir a 1 hora o 2 horas del trabajo. Ese es el desafío hoy. Después vendrán el desarrollo del mercado de capitales, después vendrá el tema de la securitización, después vendrá, seguro que van a venir un montón de instrumentos que nos van a facilitar y van a ayudarnos a profundizar el mercado. Pero hoy el desafío es cómo le resolvemos el problema. Le decimos porque nosotros estamos, los desarrolladores, con ese tema diario. Viene la gente y se va, no tiene condiciones de acceder al crédito. Hoy la AFD, discúlpeme la crítica objetiva, nosotros revisamos la cartera del AFD y uno concluye que al final le da crédito al que no necesita nomás luego, ¿verdad? Y la mayoría de su crédito está en mejoras de vivienda. O sea, no es el rol que nos soñamos todos cuando se construyó la AFD. Necesita desarrollarse esa institución en la dirección de que se convierta definitivamente en una instancia de fomento. Lo mismo el Banco de Fomento. Banco de Fomento de nuestro país, que tiene que su nombre dice Fomento, hoy hace banco de consumo, está vendiendo tarjetas de crédito. No le sirve al país eso. No le sirve a la gente que mañana necesita crédito. Entonces, mi sugerencia, Milcar, tengo que estar el presidente del Banco Central acá, tratar de enfocarnos hacia lo que necesitamos mañana, ¿verdad? Después, seguramente el mercado de capitales ya se está desarrollando hoy. Desarrollando, Así claro. que, Primero el instrumento y después, primero la carrera, después el caballo, los bueyes no. Muchas gracias. José, tengo algunas preguntas para vos. Quería un poco leer las preguntas y después ya hay varias, ¿verdad? Un poco van en línea de una mirada de los hacedores de política pública, de cómo está eso. Mencionan también aquí varios, digamos, legislación comparada con cuál es el avance que ha habido en otros países, cómo estamos nosotros desde el punto de vista de la actualización de nuestra normativa para también acompañar el sector. Y bueno, ¿cuál es la mirada desde ese lugar, ¿verdad?, de los hacedores de política con respecto a ese tema? ¿Cómo puede acompañar al Banco Central también con un avance de la normativa, viendo un poco qué están haciendo otros países para de esa manera contribuir al desarrollo del sector? Muy buenas tardes ya y muchas gracias, Víctor, y a todos los directivos por la invitación. Y quiero partir con la palabra de mañana. El mañana vendrá si el hoy existe. Yo creo que una estrategia se puede dibujar en 3 componentes: el punto de partida, la dirección que se le da y la velocidad. 3 parámetros. Yo creo que el punto de partida al hoy es muy bueno. Primero porque la mesa es el camino. A veces en una mesa no tenemos las mismas visiones. Este no es el caso. Yo creo que el sector privado y sector público, y voy a mencionar por qué desde el Banco Central tenemos también esta visión y es totalmente similar. Y nuestro punto de partida, como dijo Raúl, en los últimos 10 años, esta cartera de 50 del 2008-2009 pasó a 500. O sea, hay un proceso de transformación que es compatible con nuestra economía que se transformó.
Hace poco tomé un vuelo y en este vuelo cuando partía fue en plena tormenta y el avión se sacudió de todas partes, fue tumultuoso realmente. El avión seguía subiendo y mis esperanzas bajaban, ¿verdad? Pero de pronto subimos tanto que alcanzamos un cielo azul y la tormenta quedó abajo. Nosotros hoy estamos atravesando por estas tormentas que comentaba Amílcar, internacionales, regionales, y nuestras turbinas, como vimos, que crecieron mucho. Nuestro desafío es reparar las turbinas que tenemos y crear turbinas. Yo creo que en este caso es reparar, fortalecer, que crezca esta turbina, la vivienda, y tiene características espectaculares porque además de generar multiplicador, como bien hace todas las infraestructuras, genera competitividad, genera reducción de costos. Y un tercer atributo es que potencia y mejora las expectativas, especial en este momento donde están un poco agotadas o desinfladas las expectativas, es un valor muy importante. ¿Qué puede hacer el Banco Central en esta agenda? Y yo creo que la inacción es tan importante como la acción. Hay muchas cosas que no podemos hacer y el hecho de no hacer es muy positivo. Nosotros no podemos regular tasas, no podemos fijar tasas. Vivimos en una economía de libre mercado, una economía libre. Tenemos la experiencia cuando se estableció por otra vía el precio de un producto financiero, que es la tarjeta de crédito, y las distorsiones que generó. Es como fijar el precio en un supermercado de un producto del tomate y decir, bueno, va a costar tanto. Obviamente eso genera un efecto dañino en toda la economía y tenemos esa experiencia. No podemos decir tal porcentaje se tiene que ir a tal cartera, no es ese el rol del Banco Central. Tenemos una ley de banca universal donde los bancos, de acuerdo a su orientación de negocios, ustedes también son desarrolladores y dentro de su apetito de riesgo, de conocimiento, de trayectoria, van a definir qué tipo de inversión van a hacer. Obviamente, en la medida en que esté una buena estructura, como estamos trabajando, como se está trabajando a través del sector privado con el sector público, eso se va a ir allanando. No podemos tampoco establecer plazos. En una oportunidad me invitó el sector productivo al interior y me prestaban mucha atención hasta que finalmente se dieron cuenta que el Banco Central no da préstamos, ¿sí? Y ahí me dejaron de lado, ¿verdad? Pero el Banco Central no da préstamos. ¿Qué podemos hacer? Y lo que podemos hacer es nuestro esfuerzo continuo de garantizar una plataforma muy estable, con una inflación bien baja, controlable. Creemos que esa es la mejor contribución que podemos hacer para que existan los préstamos a largo plazo, que uno pueda pensar y proyectar que esa plataforma de estabilidad también sirva que esa dualidad, esa segunda plataforma que es la estabilidad financiera y la solvencia financiera y cómo el sector bancario fue avanzando últimamente en conocimiento, en capacidad de gestión, si vemos la historia de la banca, hoy nuestro sistema bancario es altamente competitivo con una serie de abanicos de productos que genera competitividad a la economía. Y con estas dos estabilidades, con estas dos plataformas, nuestro país también fue ganando en su riesgo internacional, nuestra calificación fue mejorando, eso abarata también bastante. Dentro de lo que podemos hacer y tomo quizás como compromiso es también mejorar las estadísticas en la medida en que el sector privado tenga más detalle de información de los créditos a la vivienda separado por sectores, va a permitir que la gestión sea más eficiente. Y probablemente lo que más interese es en el ámbito reglamentario.
nosotros consideramos que este es un sector que además de ser importante por su dimensión en la macroeconomía, por generar dinámica también en los estratos, en la microeconomía, como se dice, lo consideramos como un sector de relativo bajo riesgo, y a eso tenemos que alinear algunas decisiones en cuanto a nuestra reglamentación. Por ejemplo, cuál es nuestra concepción de este segmento de la vivienda en cuanto a qué factor de ponderación de riesgo reglamentariamente va a tener este sector, o por ejemplo, qué valor de la garantía computable, qué porcentaje de ese valor de la garantía computable va a tener cuando existe un fondo de garantía, por ejemplo. Entonces, desde el Banco Central, de qué no podemos hacer estamos muy claros. En el Banco Central no hay oportunidades para aventuras. De lo que podemos hacer es mantener, seguir, mejorar, y con esta visión que tenemos, que es compartida, yo creo que hay espacios también de que el Banco Central, con esta mirada, pueda apoyar el crecimiento de este sector. Nosotros creemos que esta regla de 10, que en los últimos 10 años creció en 10, que si tomamos la dirección correcta, que creo que en esta mesa compartida se va a lograr, en menos tiempo podemos multiplicar también y llegar a niveles compatibles con economías muy competitivas de la región. Gracias, José. Unas preguntas finales, porque ya estamos casi con el tiempo agotado, pero que no quiero dejar pasar. Víctor González Acosta, muchísimas preguntas sobre el tema de catastro. A ver si puedo dar una serie de referencias. Hablan de que tarda mucho, de que eso dificulta la venta, dificulta el crédito. Inclusive leí acá algunas que dicen que hasta a veces tarda hasta un año. No sé si eso es así, ¿verdad? Pero y dicen también en una parte, ¿qué va a hacer la CAPADEI? ¿Qué plantea hacer la CAPADEI para un poco mejorar ese aspecto? Muy buena pregunta. Bueno, CAPADEI está trabajando en varios frentes. Por un lado, con la municipalidad, para que se asigne cuenta corriente antes que el edificio esté terminado, antes que el proyecto esté terminado, ¿verdad? Ese es un paso importante. Por otro lado, tengo que decir y hacer público acá nuestro reconocimiento al director de Catastro, señor Santa Cruz, que está aquí, que hemos estado trabajando muy bien con el departamento de Catastro, con el director en particular, y CAPADEI ha estado ayudando en el proceso, así como lo hicieron la Cámara de Loteadores también. La gran traba que hoy tenemos en el sistema de catastro es el Registro General de la Propiedad, porque es parte de esto que plantea Raúl, de un sistema de poder judicial que a veces no miramos, ¿verdad? Nosotros los ciudadanos miramos lo que pasa en el Congreso, lo que pasa en el Ejecutivo, y a veces parece que nos olvidamos de lo que pasa en el Poder Judicial. Y es clave eso. Si no hay justicia, no hay derecho. Si no hay derecho, no hay nación. Y el gran problema que tenemos hoy, cuando el expediente llega al Registro General de la Propiedad, uno tiene que sentarse a esperar algún viento favorable para que eso salga. Pero realmente en Catastro hemos avanzado mucho. Sobre todo este año, el trabajo de muchos de los compañeros de la Cámara ha permitido que eso sea posible. El otro punto que sería bueno también mencionar, Amílcar, tiene que ver un poco con las demás instituciones, el tema de la SEAM. No es posible que nosotros hoy sigamos yendo con cada edificio que tenemos que hacer a la SEAM, cuando hay un camino muchísimo más corto, que la SEAM apruebe el plan regulador de la ciudad y de una sola vez hablamos de ese tema. Hoy tenemos que ir por cada edificio que se hace, hay que someterse a la instancia de la SEAM. Eso no es razonable, eso no es inteligente. Hemos planteado esto a la SEAM y hemos planteado esto a la municipalidad también. Eso puede reducir mucho tiempo. Y por último, ya que el tiempo se está terminando, yo quería compartir con todos aquí que la Cámara hoy está sentada en una mesa con el equipo económico y tenemos el optimismo, la confianza de que en 1 o 2 semanas más finalmente pueda establecerse un decreto reglamentario de la ley 5638, que es la ley de incentivo a la vivienda, y ojalá eso ocurra. Y eso sin duda alguna va a generar las condiciones para un verdadero desarrollo importante en el segmento residencial y sobre todo en el segmento medio. Quería trasladar también la pregunta a nuestro conferencista internacional, Fernando, Francisco, creo que era. Francisco. Francisco, perdón.
Un poco, un breve comentario sobre ese tema. No sé si en la experiencia que usted tiene en otros países, el tema de catastro, los registros públicos, etcétera, ¿es algo ya resuelto o también es un problema? O ¿cómo lo hicieron? En fin, un No breve hay comentario problemas, sobre- de hecho, no sé, en México es un dolor de cabeza el tema de los registros, hay seguro de título que en cierto sentido te protege como inversionista, pero el ideal sería, no hay razón por la cual los registros no están todos electrónicos y visibles a todo el mundo y que uno pueda saber qué es de quién y cuánto. Y el tema de la seguridad jurídica, y como decías, lo que dijiste de los juicios es clave. O sea, parecer institucional para invertir pasa por ahí, no pasa por la demanda, no pasa por la competencia, pasa por el tema de la seguridad jurídica. Si no hay seguridad jurídica, no se invierte, si nos enfocamos en dar subsidio, lo que sea, y no en resolver, que uno si tiene un problema pueda resolverlo, si trata con autoridad, no le pidan dinero, o sea, una serie de cosas que hacen una diferencia gigante. Pienso creo que hay todo un aspecto inmobiliario de inversión institucional que lo que están haciendo en el mercado de capitales para mí es clave, que haya instrumentos para... La vivienda es importante, pero hace falta hoteles, hace falta parques industriales. No haber desarrollo industrial del país, sino hay desarrolladores industriales que le hacen las fábricas a los fabricantes. No haber desarrollo turístico, si no hay desarrolladores que van a hacer hoteles. Y si no hay instrumentos a largo plazo en el mercado de capitales que permitan conseguir el equity para hacer esos hoteles y no tener que estar vendiéndolo como condominio, para hacer una planta industrial y no tener que estar vendiéndosela al fabricante, sino que pueda haber instrumentos que son lo que fueron los REITs en Estados Unidos, que son los que hacen las fibras en México, que es lo que se está haciendo en Perú, que es lo que hizo Brasil con sus también vehículos públicos. O sea, si el mercado público no se desarrolla, no vamos a poder tener el crecimiento que necesita el país, y de golpe, así como tú no puedes hacer edificios sin cloacas, el país no puede crecer sin edificios. Entonces, sí creo que es buenísimo que están pensando en generar más inversión institucional, y va por los vehículos de públicos y va también por la seguridad jurídica en la que puedan luego invertir ese dinero, ¿no? Bueno, gracias Francisco. Para terminar, quiero pedirles lo siguiente. Un breve mensaje final, un redondeo, digamos, una reflexión final sobre todos estos temas que hablamos, de cómo ven o alguna propuesta hacia el futuro. Vamos a ir en este orden, empezando por la señora. Voy a saltar, Víctor, contigo y después al final te voy a pedir que cierres entonces vos. Empezamos con la directora del Banco Sudamérica. Adelante. Bueno, básicamente, y de escuchar todo lo que hemos venido hasta ahora teniendo en cuenta, yo creo que esto es un esfuerzo de todas las áreas, de todas las partes, de todas las entidades que participan en este sector de construcción. Solo las entidades financieras, solo el Estado o solo los constructores no vamos a poder seguir creciendo en este sector que es tan importante para la economía del país. Creo que si trabajamos en conjunto vamos a poder hacer grandes cosas, de otra manera nos va a costar mucho más y creo que estamos dispuestos todos a poder hacerlo en conjunto. Así que esa sería mi conclusión. Muchas gracias. José Cantero, presidente del Banco Central. La misma, ¿verdad? Yo creo que la mesa es el camino, no partimos de cero y están alineadas la visión, la voluntad y el mañana tiene que venir ya, ¿verdad? Así es que, y desde el Banco Central, siempre con mucha apertura y viendo cómo podemos desde distintos ámbitos estadísticos o regulatorios, también hacer que este sector pueda ser parte de una economía dinámica. Gracias, José. Joshua Abreu, presidente de la Comisión Nacional de Valores. Creo que es fundamental el desarrollo del sector inmobiliario para que el país en general se pueda desarrollar y así como mencionaron antes, que es un trabajo en equipo, la parte jurídico, la parte legislativo, la parte de los reguladores y obviamente sobre esa fundación se puede ir creciendo, pero el acceso a capital es fundamental, desde el cliente que va a comprar, desde el desarrollador que va a hacer y los plazos, las tasas, el liquidez del mercado
es fundamental y eso estamos tratando de hacer. Muchas gracias. Raúl Vera, abogado, presidente de Banco Regional. Bueno, antes que nada, mi agradecimiento otra vez a Víctor. La Asociación de Bancos estaba participando en algunas iniciativas de ustedes y creo que ustedes fueron un pulmotor de este desarrollo inmobiliario que conoció Paraguay en los últimos años. Como decía el doctor José Cantero, hace 10 años atrás la cartera de créditos era 50 millones de dólares. Hoy la cartera de créditos es de 574 millones de dólares. Esperemos de aquí a los 10 años que la cartera de crédito sea de 5.000 millones de dólares. El apetito del sistema bancario está, el interés y nuestra convicción de que este es un motor de crecimiento de la economía está. Muchas gracias. Francisco, te pido desde tu mirada desde afuera, ¿no? Quizá algunas recomendaciones, alguna reflexión final de qué puedes dejar para Paraguay. Yo veo que Paraguay está pasando a figurar en conversaciones que antes no estaba afuera del país. Creo que si sigue trabajando en mejorar su seguridad jurídica y trabajar en crear cosas que permitan cierta escala. O sea, hoy Paraguay es chico para un institucional, pero si un jugador o si se empiezan a dar ciertos vehículos que le permitan escala y que le permitan poder enfocarse, yo creo que luego la inversión institucional llega mucho más rápido de lo que uno se imagina. Entonces creo que está yendo en la dirección correcta. Trabajen en crear vehículos de inversión para que tengan cierta visibilidad, que se puedan ver desde afuera y que puedan ser buenas opciones de inversión, ¿no? Muchas gracias. Víctor, te pido por favor que cierres. Bueno, primero agradecerle de vuelta a todos la presencia aquí. Sé que sacaron un tiempo en la agenda. Le estamos sumamente agradecidos y creo que la opinión de todos ha enriquecido este diálogo. A nosotros nos va a ser muy útil para llevar a la mesa de trabajo esto que ustedes están diciendo. Y nosotros desde la Cámara lo que vemos es una enorme oportunidad. Y nosotros estamos listos para enfrentar esa oportunidad. Pero vemos también una necesidad de que el sector público tiene que tomar conciencia de la importancia y la trascendencia de esa tarea. Fíjese el impacto en el Producto Interno Bruto, el impacto en el empleo, el impacto en la calidad de familia, de la calidad de vida de nuestra familia, el impacto en las ciudades. Como decía al principio, nosotros estamos en los umbrales del desarrollo industrial, del desarrollo inmobiliario propiamente. Esto arrancó hace menos de 8 o 10 años y creo que tenemos mucho por hacer, tenemos ciudades por construir, tenemos un país por consolidar y creo que esta es una tarea que nos corresponde a todos, tanto el sector privado como el sector público, y nosotros vamos a seguir poniendo nuestra parte para que esto sea así, incidiendo en las políticas públicas y generando encuentros como el de hoy, para ir construyendo consenso y construyendo una visión compartida de lo que queremos particularmente en esta industria. Muchas gracias, Amílcar, también por tu tiempo. Muchas gracias. Despedimos con un fuerte aplauso a nuestros panelistas.